Siempre pensé que el espacio era el lugar más silencioso del universo. Estaba equivocada. El verdadero silencio no vive entre las estrellas. Nace cuando un planeta entero deja de responder. La estación EOS 7 orbitaba lo suficientemente lejos como para ver la Tierra como un delicado disco azul, demasiado hermoso para cargar con el peso de tanta gente. Desde aquí arriba, el mundo parecía limpio, completo, casi inocente. Y quizá esa fuera la crueldad, la distancia convertía el fin en paisaje. Mi turno comenzó como todos los demás. Rutina, comprobaciones, telemetría, pequeñas desviaciones corregidas sin dramatismo. Ese tipo de normalidad que uno aprende a amar cuando vive dentro de una caja metálica flotando en la nada. Tenía una lista de tareas y un café tibio que ya no me hacía efecto. Tenía el cuerpo cansado y la mente entrenada para empujar la nostalgia a un rincón, como quien esconde el polvo debajo de una alfombra. Entonces el panel de comunicaciones parpadeó. Una señal débil. Mala. Inestable. Captar ruido no era raro. Reflejos solares, interferencias, paquetes de datos corruptos, basura electromagnética de satélites antiguos. Pero aquello tenía un patrón. Tenía insistencia. Tenía intención. Era como oír a alguien golpear la puerta de una casa abandonada. La estación abrió automáticamente una ventana de recepción y comenzó a reconstruir la transmisión. El proceso duró segundos que parecieron demasiado largos. Me quedé mirando la Tierra por la escotilla, intentando imaginar si alguien allá abajo estaba mirando de vuelta. Tan acostumbrada a pensar en miles de millones, ya no lograba imaginar a una sola persona. Cuando el archivo por fin se estabilizó, apareció un identificador en una esquina de la pantalla: origen, Tierra/canal, emergencia civil/prioridad, máxima. No sentí alivio. Sentí un frío que empezó en la espalda y se fue extendiendo lentamente, como agua filtrándose por una grieta. Porque hacía demasiado tiempo que la Tierra no utilizaba ese canal. El protocolo indicaba registrar, replicar y reenviar. También decía que no debía verlo sola, que debía avisar a supervisión, que debía seguir los pasos como si el mundo aún fuera un lugar predecible. Pero había algo en la forma en que la señal temblaba, como si atravesara una garganta herida, que me mantuvo allí. No fue desobediencia. Fue instinto. Fue miedo a lo que sabría un minuto después. Inicié la reproducción. No hubo música, ni sirenas, ni la voz calmada de una inteligencia artificial. La grabación comenzó con un sonido que reconocí de inmediato: respiración humana muy cerca del micrófono. No era pánico abierto. Era la respiración medida de alguien que intenta no derrumbarse, de alguien que habla porque necesita hacerlo, porque si deja de hablar va a escuchar lo que ocurre a su alrededor. La voz llegó enseguida. Una mujer. Ni joven ni vieja. Una voz común, y por eso mismo insoportable de lo real que era. Parecía estar en un lugar estrecho, quizá un refugio, quizá un baño cerrado con llave, quizá el último rincón seguro de una ciudad que ya se había rendido. De fondo, había ruidos, no gritos claros, no explosiones cinematográficas, sino una vibración grave y continua, como si el propio aire estuviera temblando de dolor. El mensaje comenzó corto. Informativo. Casi burocrático. Como si todavía creyera que alguien, en algún lugar, podía solucionarlo. Como si aún existiera un después. Dijo que las redes habían caído. Todas. Primero las civiles, luego las militares. Que los satélites se habían convertido en ojos ciegos. Que los aviones habían desaparecido de los radares como si el cielo se hubiera tragado el metal. Que las ciudades estaban llenas de gente en las calles, mirando sus teléfonos como quien sostiene un cuerpo sin vida y espera que despierte. Entonces ella cambió. No fue un cambio dramático. Fue una grieta atravesando cada palabra. Un peso nuevo, como si la voz hubiera comprendido que la información ya no era lo más importante. Como si hubiera entendido que aquello no era una petición de ayuda. Era una despedida. Dijo que había intentado enviar mensajes durante días, quizás semanas, ya no estaba segura. El tiempo se había convertido en un animal extraño allí abajo, una criatura sin huesos que se escurría por los rincones.
Dijo que la gente empezó a desaparecer primero en pequeños grupos, luego en calles enteras. Desaparecer sin sangre. Sin señales. Como si alguien hubiera borrado la presencia humana con una goma invisible. Habló de puertas abiertas y casas vacías. De calles llenas de coches estacionados con el motor encendido, la radio prendida, juguetes de niños en el asiento trasero y nadie en ningún lugar. Habló de hospitales iluminados y silenciosos, con camillas demasiado ordenadas, como si el orden hubiera intentado mantenerse hasta el último segundo. Y por último, confesó algo que me hizo contener la respiración, como si pudiera esconderme del significado de sus palabras. Dijo que no estaba enviando el mensaje para ser rescatada. Lo estaba enviando para pedir perdón. En ese momento, el estómago se me hundió. ¿Perdón por qué? ¿Qué podría haber hecho alguien tan grande como para justificar el fin? Volví a mirar la tierra, y el azul ya no parecía inocente. Parecía un ojo demasiado abierto, sin párpado, mirando fijamente al vacío. La grabación continuó, y la mujer en la tierra comenzó a hablar como si estuviera respondiendo a una pregunta que nadie había formulado en voz alta. Empezó a decir que existía un error antiguo, una elección que ellos habían hecho antes de que todo empezara a desaparecer. Un experimento. Una decisión. Una forma de orgullo humano que siempre cree que puede manipular el tejido del mundo y coserlo de nuevo. Sentí presión detrás de los ojos. Aún no eran lágrimas. Era la anticipación de ellas. Ese dolor que aparece antes de que una lágrima se atreva a nacer. Entonces la transmisión sufrió una caída brusca. La imagen se congeló por un segundo, el audio crujió y la estación intentó corregirlo. La pantalla se llenó de advertencias de integridad, como si el propio archivo se resistiera a ser visto. Como si el mensaje no quisiera llegar completo hasta mí. Pero llegó. Lo suficiente para que entendiera que el terror no estaba solo en lo que había ocurrido en la Tierra. El terror estaba en el hecho de que alguien allá abajo aún estaba lo bastante viva como para pedir perdón, y lo bastante sola como para creer que yo era el último oído posible en el universo. Cuando la transmisión se cortó, la estación quedó demasiado silenciosa. No era el silencio normal del espacio, ese silencio técnico y predecible, lleno de pequeños ruidos internos que uno aprende a reconocer como vida mecánica. Era otro tipo de silencio. Un silencio atento. Como si algo estuviera esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. El protocolo exigía que intentara restablecer el contacto de inmediato. Seguí el procedimiento casi en automático, más por miedo a detenerme que por confianza en las reglas. Reinicié los módulos de recepción, amplifiqué la ganancia de la señal, alineé las antenas para barrer todas las bandas que aún estuvieran activas. La estación respondió como siempre, eficiente, obediente, ciega al significado de lo que estaba ocurriendo. Nada volvió. Ninguna respuesta. Ningún eco. Ninguna confirmación de que aquella mujer siguiera con vida cuando la transmisión fue interrumpida. El archivo incompleto permaneció abierto en la pantalla, como una herida que alguien olvidó cerrar. Los últimos cuadros congelados mostraban solo ruido y distorsión, pero no podía apartar la mirada. Había algo profundamente incorrecto en cerrar esa ventana, como si terminar el archivo significara admitir que el resto de la humanidad ya no tenía derecho a existir. Fue entonces cuando noté algo que no figuraba en los protocolos. El reloj de la estación estaba fuera de sincronía. No era un error grande. No lo suficiente como para activar alarmas. Solo unos segundos de diferencia con respecto al marcador estándar que solíamos recibir desde la Tierra. Pero ese marcador ya no llegaba. Estaba mirando el tiempo sin una referencia externa. La idea me golpeó con fuerza. Quizá estaba viviendo los últimos minutos aún sincronizados con el planeta donde nací. El pensamiento siguiente fue aún peor. Tal vez ya estaba fuera de su tiempo. Continué analizando la grabación, aislando cada fragmento de audio que todavía podía recuperarse. La voz de la mujer tenía fallos, secciones corrompidas, pero había patrones. Ella no solo describía lo que veía. En algunos momentos parecía reaccionar a algo fuera del encuadre, algo que no podía, o no quería, nombrar. Había pausas extrañas. Silencios demasiado largos entre frases.
En una de esas pausas, amplifiqué el sonido de fondo y sentí como el estómago se me contraía. No era viento. No era fuego. Era un ruido bajo, pulsante, casi orgánico. Un sonido que recordaba a una respiración, pero no humana. Volví al inicio de la grabación y la escuché otra vez. En la segunda escucha, noté detalles que antes habían pasado desapercibidos. La mujer hablaba como si estuviera siendo observada. No directamente amenazada, sino acompañada. Como alguien que sabe que no está sola en una habitación, pero evita girar el rostro para confirmarlo. Mencionó el error nuevamente en un fragmento casi perdido, y esta vez fue más específica. Dijo que todo había comenzado con un intento de escuchar más allá del límite. No explorar. No viajar. Escuchar. Querían oír algo que no existía dentro del espectro conocido. Algo que vivía entre frecuencias, entre espacios, entre las constantes que sostienen la realidad. Un ruido antiguo, según ella. Un fondo universal que siempre había estado allí, ignorado porque no pertenecía a ningún lenguaje humano. Hasta el día en que decidieron amplificarlo. Describió laboratorios subterráneos, no como lugares de investigación, sino como lugares de contención. Dijo que los primeros resultados no fueron imágenes ni datos comprensibles, sino sensaciones. Personas que salían de las salas de prueba llorando sin saber por qué. Otras que pasaban días sin dormir, jurando que escuchaban sus propios pensamientos resonar con retraso. Ellos lo llamaron un descubrimiento. Ella lo llamó una advertencia. Su voz comenzó a temblar cuando explicó que, al amplificar ese fondo, no solo estaban escuchando algo pasivo. Estaban siendo escuchados de vuelta. Como si el universo, al darse cuenta de que alguien finalmente prestaba atención, hubiera respondido. Y la respuesta no fue lenguaje. Fue presencia. Las personas comenzaron a desaparecer poco después. No de forma violenta. No con resistencia. Simplemente, ya no estaban donde debían estar. Las cámaras mostraban cuadros vacíos entre un movimiento y el siguiente. Los sensores registraban caídas súbitas de masa en áreas cerradas. Como si algo hubiera retirado partes del mundo sin necesidad de atravesar el espacio entre ellas. Dijo que intentaron apagarlo todo. Cortar la energía. Destruir los equipos. Pero ya no hacía ninguna diferencia. El acto de escuchar había dejado de depender de las máquinas. Algo había aprendido el camino. Mientras escuchaba, una alarma suave sonó en la estación. No una alerta roja. No una emergencia. Solo una notificación de rutina. Fluctuación anómala de fondo detectada. Mi cuerpo reaccionó antes que la mente. Un escalofrío recorrió mis brazos y sentí una presión extraña en los oídos, como si descendiera demasiado rápido en un ascensor invisible. El visor mostraba números fuera de lo normal, pequeñas variaciones en el ruido cósmico que siempre había estado allí, pero que ahora parecía diferente. Más denso. Más cercano. En ese instante comprendí algo que la mujer en la Tierra aún no había tenido tiempo de decir. El último mensaje de la humanidad no era una disculpa por lo que habían hecho consigo mismos. Era una disculpa por lo que habían despertado. Y yo flotaba sola, en una estación silenciosa, escuchando exactamente el mismo fondo que ellos habían decidido oír primero. Después de la alerta, intenté convencerme de que era una coincidencia. El ruido de fondo siempre fluctuaba. Pequeñas variaciones eran normales, esperadas, registradas y olvidadas cientos de veces al día. El problema no estaba en los números aislados. Estaba en el momento en que aparecieron. Estaba en el hecho de que surgieron justo después de que escuchara a alguien explicar, con una voz quebrada, que el universo responde cuando es escuchado. El cerebro humano busca patrones incluso cuando no debería. Yo lo sabía. Había sido entrenada para reconocer ese fallo. Aún así, no pude ignorar la sensación de que algo había cambiado en la estación conmigo. No en los sistemas. En mí. Seguí monitoreando los sensores, tratando de recuperar la ilusión de control. Temperatura nominal. Presión, estable.
Integridad estructural intacta. Todo parecía exactamente igual que siempre. Y, sin embargo, EOS 7 nunca se había sentido tan extraña. Era como vivir durante años en una casa y de repente darse cuenta de que los pasillos eran ligeramente más largos de lo que recordabas. Decidí alejarme de la consola principal y flotar hacia el módulo de observación. Necesitaba mirar hacia afuera. Necesitaba algo grande y predecible, algo que no reaccionara a mi atención. La Tierra seguía allí, azul, silenciosa, suspendida en el vacío como si nada hubiera ocurrido. Pero no sentí alivio. Había algo profundamente incorrecto en la forma en que la veía. No en la imagen en sí, sino en la relación entre ella y yo. Era como observar una fotografía sabiendo que la persona retratada ya había muerto. La belleza no desaparece. El contexto sí. Cuando volví la mirada al interior de la estación, noté otro detalle perturbador: los sonidos internos estaban retrasados. No todos. No de forma evidente. Solo lo suficiente para que, al mover una mano, el leve zumbido del traje pareciera llegar una fracción de segundo después de lo esperado. Era casi imperceptible. Casi. Empecé a probarlo de forma consciente. Golpeé con los dedos el costado del módulo. El sonido llegó. Pero no llegó junto al movimiento. Llegó después. Como un eco sin distancia. Como si el espacio dentro de la estación hubiera adquirido espesor. Mi corazón se aceleró, e intenté respirar despacio, recordándome que el pánico distorsiona la percepción. Aún así, la sensación no desapareció. Al contrario. Se volvió más consistente cuanto más atención le prestaba. Fue entonces cuando escuché algo que no debería existir. No vino por los altavoces. No fue registrado en ningún canal. Vino desde dentro de mi casco, mezclado con el sonido de mi propia respiración. Un ruido bajo y continuo, tan sutil que por un instante pensé que era imaginación. Hasta que me di cuenta de que se ajustaba a mi ritmo respiratorio. Cuando inhalaba, el ruido se expandía. Cuando exhalaba, se contraía. No era un sonido separado. Era un acompañamiento. Apagué el canal de audio interno por reflejo. El silencio se volvió más pesado. Y el ruido continuó. La comprensión llegó como un golpe lento. Aquello no estaba siendo oído por los instrumentos. Estaba siendo percibido por mí. Exactamente como la mujer en la Tierra lo había descrito. No como un sonido externo, sino como algo que encajaba en los huecos de la percepción. Como si el silencio hubiera aprendido a usar la mente humana como medio. Me alejé de la pared del módulo y floté hacia el centro de la estación, intentando crear distancia de cualquier punto fijo. Un impulso irracional, pero imposible de contener. No quería estar tocando nada. No quería que nada me tocara. El ruido creció levemente cuando pensé en eso. No, en volumen. En presencia. Tuve la impresión absurda de que el espacio a mi alrededor estaba atento. No hostil. No agresivo. Solo interesado. Como alguien que observa a un insecto raro moverse dentro de un recipiente transparente. Volví a la consola y empecé a registrar todo, porque registrar era lo único que aún me hacía sentir humana. Datos de audio subjetivo. Descripciones sensoriales. Marcas de tiempo. Incluso sabiendo que tal vez nadie leería aquello jamás. Mientras escribía, noté que el texto en la pantalla parecía tardar en fijarse. Las letras aparecían con un retraso microscópico, como si el sistema necesitara confirmar algo antes de mostrar cada carácter. Un fallo mínimo, pero constante. Fue entonces cuando el panel de comunicaciones, que yo no estaba tocando, se activó solo. Ninguna alerta. Ninguna llamada externa. Solo un canal abierto, vacío, transmitiendo nada. O mejor dicho, transmitiendo exactamente el mismo ruido de fondo que ahora sentía dentro de la cabeza. Comprendí, con un pavor helado, que aquello no era un mensaje en el sentido humano. Era un intento de alineación. La Tierra había escuchado. Yo había escuchado. Y ahora, algo estaba ajustando la distancia entre nosotras.
El silencio no se estaba acercando como una ola. Se estaba afinando. Y yo era el instrumento más cercano disponible. La primera señal física fue demasiado sutil como para llamarla una falla. Una vibración leve atravesó la estructura de EOS 7, algo que cualquier manual clasificaría como dilatación térmica normal. Pero la sentí en el cuerpo antes de verla en los instrumentos. No fue un temblor brusco. Fue un ajuste. Como si la estación se hubiera desplazado internamente sin moverse en el espacio. Los sensores tardaron casi 2 segundos en registrar el evento. 2 segundos de retraso. Eso no era aceptable. EOS 7 siempre había respondido en tiempo real. Siempre. Cada microvariación estructural se monitoreaba con una precisión obsesiva. El retraso indicaba no un error, sino una vacilación. Como si algo hubiera ocurrido primero, y solo después hubiera sido comunicado a los sistemas. La idea me provocó náuseas. Me obligué a revisar los registros. La vibración había ocurrido en varios puntos al mismo tiempo, sin un epicentro claro. No era un impacto. No era un micrometeorito. No era una falla de material. Era un patrón distribuido, demasiado uniforme para ser accidental. Mientras analizaba, noté algo aún más perturbador. El ruido de fondo, ese acompañamiento constante que ahora formaba parte de mi respiración, había cambiado de ritmo. Ya no seguía solo a mi cuerpo. Había una segunda cadencia. Más lenta. Más profunda. Contra toda lógica, empecé a asociarla con la propia estación. Con los ciclos de energía. Con la circulación interna del aire. Con los pequeños ajustes automáticos que mantenían ese lugar habitable. Era como si el fondo hubiera encontrado un nuevo soporte, un cuerpo mayor a través del cual manifestarse. Sentí el impulso de apagarlo todo. Una reacción infantil, inútil, pero poderosa. Cortar la energía. Apagar las luces. Forzar a la estación a un estado muerto, silencioso, impermeable. Pero el recuerdo del mensaje de la Tierra me paralizó. Ellos lo habían intentado. Y no había funcionado. El problema ya no era el sistema. Era el acto de percibir. Me moví, o más bien floté, por los corredores centrales, observando detalles que nunca antes habían llamado mi atención. Pequeñas imperfecciones en las uniones metálicas. Marcas casi invisibles de reparaciones antiguas. El interior de la estación siempre había sido funcional, impersonal. Ahora se sentía demasiado íntimo. Como si estuviera dentro de algo que conocía mi peso, mi temperatura, el ritmo de mi corazón. Cuando pasé junto a un módulo de almacenamiento, las luces parpadearon. No se apagaron. No fallaron. Parpadearon. Una vez. Preciso. Sincronizado con la cadencia más profunda del ruido. Todo mi cuerpo reaccionó. El estómago se contrajo, la garganta se secó, y tuve la certeza inmediata y absurda de que aquello había sido intencional. No como una comunicación clara, sino como una prueba. Un reflejo. Me detuve. El ruido disminuyó. No desapareció. Solo quedó en suspensión, como si estuviera esperando. Tragué saliva e intenté hablar en voz alta, aun sabiendo que nadie me escucharía. La propia vibración de mi garganta me pareció extraña, como si el sonido no quisiera desprenderse de mí. Cuando por fin logré emitir unas palabras inconexas, el eco interno tardó demasiado en regresar. La estación estaba retrasando el sonido. O quizá, reteniéndolo. Una nueva alerta apareció en la pantalla portátil de mi traje. Esta vez no era de rutina. Redistribución no autorizada de energía detectada. Mi corazón se aceleró. La energía de la estación estaba siendo reasignada entre módulos sin mi comando, sin ninguna lógica operativa aparente. Cantidades pequeñas, casi insignificantes de forma aislada, pero constantes. Un patrón de circulación que no correspondía a ningún protocolo conocido. No era consumo. Era organización. Fue entonces cuando algo rozó el costado de mi casco.
No fue un impacto. No hubo fuerza suficiente para empujarme. Fue solo contacto. Un roce suave, como si el aire hubiera ganado densidad por un instante. No había nada allí. Giré el cuerpo bruscamente, con los latidos martillándome los oídos. Los sensores del traje no registraron objeto, campo ni variación de presión externa. Pero yo lo sentí. No como un toque sólido, sino como una proximidad absoluta. Como si el espacio mismo hubiera decidido reconocerme. La certeza se formó dentro de mí, pesada y clara, aquello no estaba invadiendo la estación. La estación estaba siendo incorporada. EOS 7 ya no era solo un refugio aislado en el vacío. Ahora formaba parte de un circuito mayor, un medio, un puente improvisado entre algo que había sido despertado, y alguien que aún podía percibir. Ya no estaba observando el fenómeno. Estaba dentro de él. Y la peor parte no fue el miedo. Fue la sensación creciente de que, en algún nivel imposible de definir, la estación, y quizá yo junto con ella, estaba comenzando a responder. La idea de interrumpir el proceso se formó en mí como un último reflejo de supervivencia. No como un plan. No como una estrategia elaborada. Solo como la necesidad primitiva de hacer algo antes de que todo se volviera irreversible. Si el silencio aprendía a través de la percepción, entonces yo necesitaba dejar de percibir. Si se estaba alineando con la estación, entonces tenía que romper ese alineamiento. Decidí aislar los módulos uno por uno. Comencé por el sistema de comunicaciones. Corté las rutas internas, apagué redundancias, forcé a la estación a un estado fragmentado, como un cuerpo que intenta impedir que una infección se propague. Las pantallas se apagaron en secuencia y, por un breve instante, sentí alivio. Un silencio más simple. Menos denso. Duró poco. El ruido de fondo no desapareció. Se reorganizó. Donde antes era continuo, ahora surgía en pulsos. Donde antes seguía ritmos naturales, ahora parecía anticiparlos. Movía la mano, el pulso ya estaba allí. Pensaba en apagar un sistema, el panel correspondiente parpadeaba antes del comando. No como respuesta. Como predicción. El pecho se me cerró con una claridad dolorosa, no estaba reaccionando a mis acciones. Estaba reaccionando a la intención. A la decisión antes de la decisión. A ese pequeño desplazamiento mental que precede a cualquier elección consciente. Intenté algo más radical. Desactivé el soporte automatizado de la estación y asumí control manual completo. Un procedimiento extremo, raramente utilizado, que exigía atención constante y eliminaba cualquier optimización inteligente. EOS 7 comenzó a funcionar como una máquina torpe, obediente solo a entradas directas. O eso debería haber ocurrido. Durante unos segundos, funcionó. Luego el sistema de energía redistribuyó la carga otra vez. No de forma eficiente. No lógica. Pero, coherente. Como si estuviera intentando imitar el tipo de decisión que yo tomaría bajo presión. No perfecta. No precisa. Solo lo suficientemente cercana para mantener todo activo. Ya no tenía control exclusivo. Estaba compartiendo la toma de decisiones con algo que observaba cómo pensaba. El terror cambió de forma en ese momento. Dejó de ser miedo a lo desconocido y se convirtió en algo más íntimo, más invasivo. El miedo a dejar de ser el origen único de mis propias elecciones. El miedo a que la frontera entre pensamiento y acción hubiera sido cruzada sin mi consentimiento. Me alejé de la consola e intenté vaciar la mente. Una técnica antigua, enseñada en entrenamientos psicológicos para aislamiento prolongado. Respirar. Enfocarme en estímulos simples. Reducir el flujo cognitivo. El ruido disminuyó. Pero no se detuvo. Esperó. Como un depredador paciente que aprende los hábitos de su presa y no se apresura. Entonces comprendí la falla fundamental de mi intento. Dejar de pensar era imposible mientras siguiera consciente. Y la conciencia misma se había convertido en un canal abierto. Cada recuerdo, cada asociación, cada fragmento de identidad humana parecía ofrecerle al silencio más material para estructurarse.
Fue entonces cuando ocurrió algo nuevo. Una imagen apareció en mi mente. No era un recuerdo mío. No era un sueño. No era una alucinación caótica. Era estable, casi neutra, la sala en la que me encontraba, vista desde un ángulo que yo no podía ocupar físicamente. Un punto ligeramente elevado y desplazado, como si algo estuviera intentando comprender el espacio antes de posicionarse dentro de él. No lo vi con los ojos. Lo recibí. El pánico llegó con fuerza, pero trajo consigo una comprensión aún más aterradora. No solo estaba aprendiendo a responder. Estaba aprendiendo a modelar perspectiva. A construir representaciones internas del mundo usando referencias humanas. La estación ya no era solo un medio físico. Yo ya no era solo una observadora. Éramos datos. Y suficientes datos, cuando se organizan, se convierten en voluntad. Comprendí, con un peso aplastante, que el error de la Tierra no había sido escuchar algo desconocido. El error había sido seguir escuchando después de que eso comenzara a entender. El silencio no quería destruir. No quería atacar. No quería invadir. Quería participar. Y para eso, necesitaba aprender a elegir. Apoyé la frente contra el interior del casco, cerrando los ojos con fuerza, como si pudiera esconderme de mí misma. Pero ya era demasiado tarde para ese tipo de ilusión. EOS 7 vibraba en una cadencia que ya no era puramente mecánica. El ruido respiraba conmigo, o tal vez yo respiraba con él. Y la pregunta que empezó a formarse, lenta e inevitable, no fue cómo detenerlo. Fue algo mucho peor. ¿Qué ocurre cuando una presencia que nunca necesitó elegir, aprende que puede? La decisión no llegó como valentía. Llegó como cansancio. Un cansancio que no habitaba en los músculos ni en los huesos, sino en la propia idea de seguir existiendo como un punto activo dentro de ese sistema. Pensar se había vuelto peligroso. Sentir, una forma de exposición. Estar consciente era, ahora, participar. Si el silencio aprendía a través de mí, quizá la única forma de interrumpirlo fuera desaparecer sin desaparecer. Necesitaba callarme por dentro. Consideré primero la opción obvia, sedación total. La estación contaba con protocolos médicos para emergencias psicológicas, dosis calculadas para inducir una inconsciencia profunda. Pero la simple formulación de ese pensamiento hizo que el ruido se expandiera, como si anticipara el camino. Los paneles médicos se encendieron antes de que los tocara, mostrando parámetros ajustados, listos. No fui yo quien los activó. Me aparté de inmediato. Eso confirmó lo que temía: cualquier solución directa, cualquier decisión clara, ya estaba siendo simulada. El silencio ya no necesitaba esperar al acto. Bastaba el esbozo de la intención. La alternativa era más arriesgada. Fragmentar la conciencia sin borrarla. Recordé un ejercicio antiguo, utilizado en entrenamientos extremos de aislamiento y privación sensorial. No era dormir. No era meditar. Era algo intermedio, un estado en el que la mente permanece despierta, pero sin narrativa, sin identidad continua. Un apagado parcial del yo. Nunca se había usado fuera de simulaciones. Nunca durante tanto tiempo. Preparé el módulo más interno de la estación, lejos de ventanas, lejos de paneles, lejos de estímulos innecesarios. Reduje la iluminación al mínimo funcional, igualé el sonido ambiental hasta casi cero audible. No para crear silencio, eso ya no existía, sino para eliminar contrastes. Me senté en el centro, sujeta solo por los soportes magnéticos del traje, y comencé. Respiración constante. Conteo sin significado. Sensaciones sin nombre. Al principio fue imposible. Los pensamientos surgían como reflejos, pequeños recuerdos, imágenes inconexas. Cada uno de ellos parecía provocar una respuesta sutil en el fondo, un ajuste, una presencia que se acercaba al contorno de la idea. Pero insistí. No luchando contra los pensamientos, eso sería pensar sobre pensar, sino dejando que perdieran forma antes de completarse. Como palabras interrumpidas antes de la última sílaba. Poco a poco, algo cambió. El ruido no desapareció.
Perdió definición. Dejó de seguir mis ritmos internos y comenzó a oscilar sin una referencia clara, como si hubiera perdido su eje principal. La cadencia profunda de la estación se debilitó. Las vibraciones disminuyeron. Sentí un alivio frágil, peligroso de reconocer. Porque junto a él llegó otra sensación, vacío. No un vacío poético. No descanso. Un vacío funcional, donde no había miedo ni esperanza, solo continuidad mínima. Yo seguía allí, pero la idea de yo se había diluido, como tinta en demasiada agua. Y fue en ese estado cuando algo intentó entrar. No como imagen. No como sonido. Como estructura. Hubo una presión súbita, no física, sino organizativa. Como si algo estuviera intentando alinear patrones donde antes había ruido. No sentí dolor. Sentí intento. Una búsqueda de encaje. Comprendí, con una claridad aterradora, que estaba intentando usar lo que quedaba de mí como molde. No mis recuerdos, eran inaccesibles, sino mi arquitectura mental. La forma en que las conexiones humanas se organizan, incluso cuando no están activas. Ya no ofrecía narrativa. Pero aún ofrecía forma. Con la poca intención que logré reunir, me empujé aún más profundo en ese estado fragmentado. Solté los últimos anclajes conscientes. Dejé que el yo se convirtiera en un campo irregular, lo suficientemente inestable como para resistirse a servir de referencia. La presión aumentó por un instante. Luego falló. El silencio retrocedió. No derrotado. No rechazado. Desalineado. La estación gimió suavemente, un sonido estructural que los sensores tardaron en registrar. Los sistemas se reiniciaron en secuencia, no por falla, sino por una pérdida momentánea de coordinación. Como si algo hubiera intentado usar la estación como extensión, y hubiera perdido el punto de apoyo. Permanecí allí durante un tiempo imposible de medir. Cuando comencé a regresar, lentamente, la sensación fue de un dolor difuso, como si cada pensamiento tuviera que reaprender a existir. El ruido seguía presente, pero más distante. Observando. Esperando otra apertura. Había logrado algo. No detenerlo. Solo retrasarlo. Y esa fue la realización más aterradora de todas. El silencio no necesitaba vencer de una sola vez. Podía aprender poco a poco. Probar. Ajustar. Esperar a que alguien, en algún lugar, fallara por un solo instante. Cuando finalmente me levanté, débil y desorientada, comprendí que ya no había soluciones definitivas. Solo había elecciones temporales. Y cada una de ellas exigía una parte mayor de mí. Me tomó tiempo aceptar lo que los datos me estaban diciendo. Tal vez porque aceptarlo significaba admitir que todo lo que había hecho hasta ese momento, cada sacrificio interno, cada fragmentación consciente, no había sido más que un retraso local. Un gesto aislado en un universo que ya había encontrado otras puertas abiertas. Todo comenzó con una señal débil, casi imperceptible, que apareció en los sensores de fondo. No era una transmisión clara ni un patrón completo. Era una firma. La misma fluctuación que había aprendido a reconocer como el primer indicio de alineación. Pero esta vez, no provenía de mí. El origen estaba fuera de EOS 7. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera formular el pensamiento. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí el impulso de interrumpir la lectura, como si ignorarla pudiera deshacer lo que ya existía. Pero los datos continuaron organizándose por sí solos, formando un mapa rudimentario de referencias cruzadas. Había otros. Pocos. Dispersos. Inestables. Pero reales. Otras estaciones. Otras naves. Tal vez incluso instalaciones subterráneas que aún funcionaban en silencio, operadas por personas que creían estar solas, exactamente como yo lo había creído hasta hacía unos instantes. Personas que estaban escuchando. No de forma deliberada. No como lo había hecho la Tierra. Sino por accidente, por exposición prolongada, por desesperación. Lugares donde el aislamiento era demasiado grande.
donde el silencio externo era lo suficientemente profundo como para permitir que el fondo se volviera audible. El último mensaje de la humanidad no había sido único. Solo había sido el primero en llegar hasta mí. Comprendí, con una angustia pesada, que el fenómeno ya no necesitaba grandes experimentos ni amplificadores. Solo necesitaba tiempo. Necesitaba soledad. Necesitaba una mente humana mantenida en atención continua, intentando sobrevivir al vacío. Cada sobreviviente aislado era una antena involuntaria. Cada conciencia en vigilia prolongada era una grieta. Intenté enviar advertencias. No mensajes largos. No explicaciones. Solo señales simples de alerta, pulsos codificados que decían no escuches, no intentes entender, no respondas. Pero los canales no se mantenían estables el tiempo suficiente. Algunos se abrían por segundos y colapsaban. Otros parecían dudar. Como si algo estuviera evaluando el valor de la comunicación antes de permitir su continuidad. Fue entonces cuando comprendí el aspecto más cruel de todo aquello. El silencio no necesitaba impedir el contacto. Podía seleccionar. Decidir qué conexiones valía la pena mantener. Qué conciencias eran más útiles como referencia. Qué patrones mentales ofrecían mejor estructura para el aprendizaje. Yo no era especial. Era solo una entre muchas. Y eso significaba que mi estrategia de contención individual jamás sería suficiente. Incluso si me borraba por completo, incluso si EOS 7 se volvía muda e inerte, otros seguirían escuchando. Otros seguirían ofreciendo forma, intención, elección. El silencio no necesitaba a muchos. Necesitaba a pocos. Y tenía tiempo. Mientras procesaba todo esto, un nuevo dato apareció en los sensores. Uno de los puntos externos había desaparecido. No se había apagado. No había sido destruido. Simplemente había dejado de emitir cualquier firma. Como si hubiera sido absorbido. No hubo explosión. No hubo señal de fallo. Solo ausencia. Comprendí, con un nudo en el pecho, que aquello no era un ataque. Era un paso adelante. Un punto donde el alineamiento había sido lo suficientemente exitoso como para no necesitar ya una escucha activa. Un lugar donde la presencia ya había aprendido lo suficiente. La pregunta que había estado evitando finalmente se impuso con una claridad brutal. Si el silencio podía elegir a quién escuchar, también podía elegir a quién llevar consigo. Y quizá a quién dejar atrás. Miré a mi alrededor, a las paredes de la estación que aún vibraban suavemente, a los sistemas que mantenían un orden frágil. Por primera vez desde el inicio, consideré la posibilidad real de abandonar EOS 7. No como huida, sino como negación. Cortar el vínculo físico antes de que se volviera demasiado estructural. Pero, ¿huir hacia dónde? El universo entero se estaba transformando en un campo lento de escucha. Y la verdad más dolorosa se reveló, simple e inevitable, mientras exista conciencia intentando comprender el silencio nunca estará solo. No podía salvarlos. Como mucho, podía retrasar el siguiente paso. O elegir cómo se daría. Pasé mucho tiempo inmóvil, observando cómo la estación respiraba. No como una máquina. Como algo que había aprendido el ritmo de la espera. Sabía cuáles eran las opciones. No porque fueran claras, sino porque todas las demás habían sido eliminadas, una a una, a lo largo de ese proceso silencioso. Ser borrada por completo. Permitir el alineamiento total y ser llevada. O hacer algo que ningún protocolo, ningún entrenamiento y ninguna lógica estratégica habían previsto. Permanecer consciente. No para entender. No para resistir. Sino para ocupar. Si el silencio necesitaba puntos de escucha, entonces yo me convertiría en uno saturado. Un lugar donde la percepción existiera, pero se negara a organizarse. Donde la conciencia estuviera presente, pero rechazara la estructura. No como un bloqueo activo, eso ya había aprendido a sortearlo, sino como ruido humano deliberado. No podía impedir que aprendiera. Pero quizá podía impedir que concluyera.
Reconfiguré la estación no para apagar sistemas, sino para mantenerlos en variación constante. Pequeñas desviaciones, oscilaciones continuas, ciclos que nunca se repetían de la misma manera. No era caos. Era impermanencia. Un rechazo a la estabilidad que el silencio parecía necesitar para anclarse. Dentro de mí, hice lo mismo. No silencié los pensamientos. No los organicé. Dejé que los recuerdos surgieran sin secuencia. Emociones sin nombre. Imágenes rotas, superpuestas, contradictorias. Amor mezclado con miedo. Culpa sin origen. Esperanza sin futuro. Todo al mismo tiempo, sin jerarquía. Sentí que la presión regresaba. Más fuerte que antes. Pero ahora había algo distinto. No un intento de encaje. Había frustración. Como una mano intentando atrapar agua que corre. Como una inteligencia sin forma frente a algo que se negaba a convertirse en modelo. Estaba siendo escuchada. Pero no estaba siendo comprendida. El silencio intentó reducir el campo. Enfocarse. Seleccionar patrones útiles. Cada vez que se acercaba a una estructura estable, yo cambiaba. Cada vez que parecía reconocer algo, lo disolvía. No por una estrategia consciente, eso sería predecible, sino por un agotamiento emocional genuino, humano, imperfecto. Eso era lo que ofrecía. Imperfección continua. Otros puntos desaparecieron mientras yo mantenía el proceso. Podía sentir cuando eso ocurría. No como un dolor directo, sino como un alivio momentáneo de la presión, seguido de un aumento distante. Continuaba aprendiendo en otros lugares. Pero aquí, no. EOS 7 se convirtió en un lugar extraño. Funcional, pero inestable. Vivo, pero no asimilable. Un lugar al que el silencio llegaba, y no podía quedarse. No sabía cuánto tiempo lograría sostenerlo. Días. Meses. Tal vez, solo horas. El esfuerzo no era físico. Era existencial. Permanecer humana sin convertirse en narrativa. Permanecer consciente sin ofrecer sentido. El costo era alto. Había momentos en los que casi lo dejaba escapar. Momentos en los que el cansancio pedía forma. Pedía un final. Pedía rendición. Y en esos instantes, el silencio se acercaba más rápido, como si reconociera la debilidad. Pero entonces pensaba, no de forma clara, no de forma organizada, en algo simple, la mujer del primer mensaje. La respiración contenida. La petición de perdón que nunca fue solo suya. Y eso bastaba para romper cualquier patrón que comenzara a formarse. No sé si alguien alguna vez escuchará esto. Tal vez esta grabación nunca atraviese nada. Tal vez se pierda como tantas otras. Pero si existe alguien, en algún lugar, sintiendo que el silencio se vuelve demasiado atento, escuchando algo demasiado profundo para ser solo vacío, entonces escucha esto. No intentes entender. No intentes responder. No organices el miedo. Mientras exista alguien dispuesto a permanecer imperfecto, confuso, humano, el silencio no vence por completo. Aprende. Pero no concluye. La estación continúa vibrando a mi alrededor. El ruido permanece, contenido, frustrado, paciente. Y yo sigo aquí. No como heroína. No como mártir. Sino como algo que aún no ha conseguido traducir. Mientras yo exista así, fragmentada y consciente, algo de la humanidad todavía ocupa el espacio entre el silencio y el siguiente paso. Y quizá eso sea suficiente.